Bases de datos. Una base de datos es una colección de información acerca de un mismo contexto, la cual está organizada en tablas que contienen datos relacionados entre sí para satisfacer las necesidades informáticas de una organización. Las principales características de una base de datos son: representar un aspecto del mundo real. La información está protegida y segura frente a usuarios no autorizados. Las copias de seguridad se realizan constantemente, para que en caso de que se produzca un fallo no se presente pérdida de información. Otra característica de las bases de datos es que son ubicuas, es decir, que están en cualquier tipo de sistema informático. Por ejemplo, existen bases de datos administrativas, bases de datos contables, bases de datos para motores de búsqueda, bases de datos científicas, bases de datos de bibliotecas y bases de datos para censos. El sistema gestor de base de datos se caracteriza por ser un conjunto de herramientas que facilitan la consulta, uso y actualización de una base de datos. Permite a los usuarios almacenar datos, acceder a ellos y actualizarlos fácilmente. Garantizan la integridad de los datos respetando reglas y restricciones. Permite el uso de transacciones y que sus operaciones se realicen correctamente. Permite la concurrencia, es decir, varios usuarios trabajando sobre un mismo conjunto de datos. Ofrecen conectividad con el exterior para así poder replicar y distribuir bases de datos. Integra junto con el sistema operativo un sistema de seguridad que garantiza el acceso a la información exclusivamente a aquellos usuarios que estén autorizados. Mediante herramientas ofrecen estadísticas sobre el uso del gestor, registra operaciones efectuadas, operaciones fallidas y cualquier tipo de incidencia. De la igual manera, incorporan herramientas para la protección y restauración de la información en caso de alguna eventualidad y posee un sistema de control de redundancia. La principal herramienta de un gestor de base de datos es la interfaz de programación con el usuario. La interfaz consiste en un lenguaje sencillo mediante el cual el usuario realiza preguntas al servidor. Este lenguaje comúnmente se denomina SQL, Structured Query Language. El lenguaje SQL se divide en 4 sublenguajes. El primero, lenguaje DML, que se encarga de la manipulación de los datos. El segundo, DDL, que se encarga de la definición de los datos. El tercero, TCL, que se encarga del control de los datos. Y el cuarto lenguaje es el TCL, o el lenguaje de control de transacciones. Los SGBD se pueden clasificar de muchas formas. Se pueden catalogar según su capacidad y potencia del propio gestor. Los gestores de bases de datos ofimáticas manipulan bases de datos pequeñas orientadas a almacenar datos domésticos o de pequeñas empresas. Los gestores de bases de datos corporativas son aquellas que tienen capacidad de gestionar bases de datos enormes de grandes o medianas empresas con una carga de datos y transacciones que requieren un servidor de grandes dimensiones. Los actores de una base de datos son el administrador, el diseñador, el usuario final y el analista de sistemas y desarrollador de aplicaciones. El administrador de la base de datos es el encargado de controlar la seguridad y la integridad de los datos, administrar los recursos de la base de datos y asignar el acceso y control de los usuarios y garantizar un rendimiento óptimo de la base de datos y sus aplicaciones.
Hay dos tipos de diseñadores de bases de datos, el lógico y el físico. El diseñador lógico identifica los datos que se almacenan y las relaciones que existen entre ellos. El diseñador físico es el encargado de organizar los datos de la manera correcta, teniendo en cuenta el diseño lógico. Los usuarios finales son todas las personas que tienen acceso a la base de datos. Y existen dos tipos, el avanzado y el general. El usuario avanzado es el que conoce el diseño de la base de datos y utiliza un lenguaje de consulta. El usuario general desconoce la base de datos y usa las aplicaciones para interactuar con esta.